Días, Shalom, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al Todopoderoso por darme una vez más la oportunidad de estar con ustedes en este programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que su misericordia se renueva cada mañana, o realmente el ser humano percibe su misericordia cada mañana, y a su vez renueva la obra de su creación. Nosotros en el Ministerio Jaim nos enfocamos en enseñar la Sagrada Escritura desde la perspectiva del pensamiento hebreo y los escritos nazarenos específicamente nos enfocamos en darlos a conocer desde el punto de vista del pensamiento conceptual del tiempo en que estos documentos fueron escritos. Hemos hecho gran énfasis en ese tema y en nuestro centro de estudio hablamos mucho de este tema, además de estudiar la Torá de Moisés. Estudiamos la Torá de Moisés porque sabemos que en ella, a partir de ella, se construyen muchos de los pensamientos conceptuales que luego se van a estar viendo a lo largo de la literatura bíblica hasta llegar incluso a los escritos nazarenos. Y si nosotros no conocemos el mundo del pensamiento judío, específicamente no estudiamos la Torá de Moisés, no vamos a entender lo que el judío habla cuando está refiriéndose a conceptos y preceptos de la Biblia. El Centro de Estudio Hebraico, el Camino Nazareno, centro al cual nosotros dirigimos, se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Realanón. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Si usted no sabe dónde es el Centro Comercial Plaza Realanón, usted va a correr la carretera 511, kilómetros 1.8, en el barrio Real Anón en Ponce. Allí estamos de las 9 de la mañana y nos reunimos hacemos las oraciones de la mañana, leemos la porción de la Torá y la porción de los profetas y los escritos nazarenos que corresponde a esa semana, y luego hacemos un comentario basado en las escrituras y los temas que estamos tratando. Si usted desea alguna vez visitarnos, les extendemos una cordial invitación. No somos una iglesia tradicional, ni tampoco somos un centro judío, en el sentido de que usted va a ir allí a un centro judío o va a toparse con personas que están judaizando, aunque eso es un tema bastante controversial porque muchas personas han tomado el tema judaizar sin el contexto de lo que significaba eso en el mundo del Segundo Templo. Y de la- uno de los documentos importantísimos para conocer a qué se refiere Pablo de Tarso cuando habla de judaizar es estudiar el golpe de la invasión helena en la cultura helena en el tiempo del mundo del Segundo Templo y la revuelta macabea y los sucesos que pasan a partir de eso. Hay que conocer eso primero para luego entender lo que Pablo habla con respecto a judaizar. Ahora, si usted pensaba que Pablo de Tarso de cierta forma no judaizó, le invito a leer un poco más sobre lo que significa judaizar, no desde la perspectiva de lo que luego se define a partir de las cartas paulinas, sino antes de las cartas paulinas y lo que Pablo está haciendo después en sus cartas. Porque claramente cada documento que usted tiene en la Biblia tiene su tiempo, su audiencia, su autor, su intención, y no podemos tomar esos documentos de forma aislada para establecer nuestros propios dogmas y doctrinas sin tomar en cuenta el trasfondo del documento. Y eso lo explicamos nosotros muchísimo en nuestro centro de estudio. Somos un grupo de estudios que creemos en el Dios de Israel, que creemos que es el único Dios verdadero. Tenemos el pensamiento del monoteísmo estricto de Israel. No pensamos que Dios es tres en uno, ni dos en uno, sino un solo creador y padre de todos. Y creemos que Jesús, a quien usted conoce como Jesús, quien en el tiempo de su nacimiento y vida, pues no se hablaba español, así que de seguro no se llamaba Jesús. Yeshua o Yehoshua, el nombre hebreo, Yeshua sería el arameo, es el Mesías prometido a Israel y el Mesías que también Dios prometió al mundo. Esperamos su pronto retorno como parte de las profecías bíblicas y con ello todo lo que esto implica. El retorno del Mesías nos habla de una era mesiánica, de una era de corrección y reparación del daño causado por los humanos a la creación y una era de justicia y paz, la cual todos los que esperamos en él esperamos. No enseñamos la doctrina o el dogma que luego se establece por el cristianismo a partir de los siglos 2, 3 y 4, ante la ausencia de
los apóstoles originales y las enseñanzas originales y las doctrinas que él hacen luego como consecuencia del no retorno del Mesías en la época que nosotros, que los originales esperaban, la reinterpretación de estos textos, ajustándolos a la realidad presente que se estaba viviendo. Nosotros no creemos, no nos hacemos partícipes de esa forma de pensamiento porque sabemos que no es el mensaje original. El mensaje original de los nazarenos, la identidad original del Mesías de Israel, el Mesías del cual Pablo también habló a los gentiles, se encuentra en los escritos nazarenos y estos deben ser estudiados desde el punto de vista de sus autores, que ellos creían qué se esperaba con la idea del Mesías, qué es el Mesías para el pueblo de Israel, qué es el Mesías para los apóstoles. Cuando hablamos de un Mesías que viene de parte de Dios, ¿cómo se entendía eso en el mundo del segundo templo? Y no cómo luego se reinterpreta y se cambia su sentido original. Por eso es que nosotros en el Centro de Estudios, pues, buscamos enseñar al Mesías que los apóstoles enseñaban y el Mesías que ellos documentan su vida, cada uno desde el punto de vista de la experiencia del autor o el que estuvo presente o quien recopiló la información. Y claro, decimos esto así porque si usted lee el Evangelio de Lucas, usted va a encontrar que Lucas es un investigador que va a presentar la vida y obra del rabino de Nazaret desde el punto de vista de los que fueron testigos oculares y también recibieron la tradición oral. Los evangelios no se escribieron inmediatamente que el Mesías muere, los evangelios son producto de la necesidad de preservar un documento que recuerde para personas que van a unirse a la fe de los nazarenos, la historia del maestro Nazaret, y por eso es que usted va a encontrar que va a haber discrepancia en la narración, porque cada uno de sus autores escribió a su audiencia, al público a quien se le escribe este evangelio. Incluso el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más tardío, se utiliza mucho para validar la divinidad del Mesías sin tomar en cuenta que es el Evangelio más tardío y que su agenda, su intención es bien diferente a los evangelios que nosotros llamamos sinópticos. Pero no solamente eso, sino que Juan, el discípulo en este evangelio, va a introducir de cierta forma conceptos judíos helenos en su evangelio, dado que él está escribiendo para una audiencia judío-helena. Y uno de los conceptos que se conocía en el mundo judío-heleno del Segundo Templo es el concepto de el logos. El logos para el judío heleno no era una persona, como nosotros hoy en día pensamos. Si usted tiene alguna pregunta con respecto al logos, logos es la palabra griega que usted tiene en su Biblia. Si usted tiene una Reina Valera 1960, usted va a encontrar que en el Evangelio dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y Dios era el verbo. Esa palabra verbo en español es la palabra hebrea, es la palabra griega logos. Y para el mundo griego, el logos era definido como la razón, el pensamiento inteligente y conceptual de Dios. Decían los griegos que había una fuerza mayor en toda la creación que había creado todo lo que existe, pero que él había creado todo lo que existe a través de una fuerza que emana de él, que se llama la razón o el pensamiento inteligente de Dios, la mente divina. Esta idea de los griegos entra al mundo judío-heleno, y decimos judío-heleno porque es importante tomar en cuenta en qué periodo entra. Si usted lee la historia de Alejandro el Grande tenía tuvo un movimiento político social, trajo una revolución político-social al mundo. No solamente conquistó el mundo habitado de ese entonces hasta donde pudo llegar, sino también introdujo al mundo la cultura helena. Y digo Helena porque el nombre correcto de Grecia es Hellas. Y los griegos, a través de Alejandro el Macedonio, el mundo que conquistan en ese momento a la misma vez lo culturalizan. Comienzan a traer la forma de pensamiento, cultura y práctica griega. Con ello las filosofías griegas, los pensamientos de Platón, los pensamientos de Sócrates van penetrando la sociedad antigua y con ello una gran revolución, si podemos decirlo así, para ese entonces. Esto es un hecho, un dato histórico bien importante a tomar en cuenta cuando leemos el mundo del Segundo Templo, porque el mundo del Segundo Templo no está ajeno a esa realidad.
esa culturalización griega llega al mundo del Segundo Templo e incluso hay una revuelta de nacionalismo judío que se va a oponer a, a ese pensamiento, a esa introducción cultural. Y el libro de Daniel hace un papel bien importante a la hora de mirar hasta qué punto puede la cultura helena penetrar en la vida del judío sin afectar el judaísmo. Y ahí es donde va el asunto, la palabra importante en su concepto y su tiempo original. Cuando decimos judaísmo nos referimos a la vida cultural, a la identidad judía, a aquellas cosas que hacía el judío que lo hacía diferente a los demás que les rodeaban. ¿Hasta qué punto podía la cultura griega envolverse en la cultura, chocar con la cultura judía sin alterar la cultura judía o sin dañar lo que algunos grupos, no todos, reclamaban la identidad nacional? Y esto es un dato bien importante que usted tiene que tener en cuenta cuando lee los escritos nazarenos. Cuando los griegos llegan a este mundo de ese entonces y comienzan a influenciar al mundo de ese entonces, con ellos vienen una serie de pensamientos que muchos judíos van a adoptar como realidades únicas en su vida, incluso van a tratar de fusionar dentro de su religión, entre comillas, porque obviamente el concepto religión que nosotros tenemos hoy, la definición de la palabra religión, ese concepto como lo conocemos hoy, no existía en el mundo del Segundo Templo. Practicar una religión, entre comillas, representaba practicar una cultura, practicar una identidad nacional. Por eso es que usted cuando conoce esta información, tiene conciencia de esto y se topa con las cartas de Pablo, usted va a encontrar entonces, y la historia que pasa después de las cartas de Pablo, la famosa persecución a los cristianos, que así es que se conoce hoy en día, que realmente no era una persecución porque eran cristianos, sino porque el imperio de ese entonces estaba viendo que estas personas estaban abandonando la identidad cultural y el culto al imperio por seguir una identidad cultural que no le correspondía porque ellos no eran judíos. Y esto es lo que usted conoce hoy como la persecución a los cristianos. Pero regresando un poco para atrás en el tiempo, los griegos son los que introducen este concepto del logos como la mente divina que crea todo, lo que luego en el mundo judío se va a llamar la sabiduría, como usted lee en Proverbios capítulo 9. Y los griegos también creían que el mundo se sostenía por unos principios universales incambiables. Estos principios universales no cambiaban. Podrían pasar el tiempo y estos principios universales se mantenían igual. Esto penetra la vida del mundo judío y el judío choca con ese pensamiento y a la misma vez algunos grupos comienzan a reconciliar estos pensamientos, lo cual usted va a encontrar de repente a judíos hablando de la Torá de Moisés como esa ley universal incambiable que Dios revela a su pueblo como la autoridad máxima. Luego entran en escena los rabinos y los rabinos hablan sí de la ley universal incambiable, pero que al ser dada, escrita al pueblo, ya al ser dada, se le da autoridad al humano de poder ajustar esa ley a la realidad presente. Y un ejemplo de esto usted no va a encontrar, lo decía yo en el centro de estudio ayer, usted no va a encontrar en ningún lugar de la ley de Moisés qué hacer cuando una vasija de cristal se impurifica. Si hay información sobre qué hacer con una vasija de barro, qué hacer con una vasija de cobre o bronce, pero usted no tiene información, no hay información con respecto a una vasija de cristal y esto es claro porque en el momento que estos documentos están siendo escritos y están siendo dados como la ley divina, de ninguna forma existía lo que se conoce como los envases de cristal. Así que se necesita una autoridad legislativa que pueda ajustar a la realidad presente esas leyes pasadas para que pueda continuar la autoridad divina detrás de la revelación de la ley divina. Y entonces los rabinos que van a aparecer tiempo después de la destrucción del segundo templo o inmediatamente después de la destrucción del templo, van a reconciliar estos dos opuestos diciendo sí, hay una ley universal incambiable que Dios nos dio a nosotros y que nosotros tenemos por autoridad divina la autoridad de ajustarla a la realidad presente en la que vivimos.
Esta información la compartí ayer en el Centro de Estudio Hebraico porque es una información valiosísima para entender el mundo del Segundo Templo, porque es el mundo donde Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso aparece en escena. Y Pablo de Tarso, decimos Pablo de Tarso porque Pablo de Tarso es el enviado de Jesús más importante en lo que respecta al contacto con los gentiles. Y Pablo de Tarso de cierta forma tenía pensamiento judío-heleno en algunos temas y en otros temas no. No, los fariseos eran defensores de la identidad judía, pero a la misma vez eran personas que estaban abiertas a escuchar otros pensamientos, en el sentido de que no estaban reacios a escuchar, a conocer sobre otras ciencias y otras ideas. Incluso esto es parte del, por eso digo que el libro de Daniel es bien importante en este periodo de tiempo, porque influencia mucho en qué vamos a permitir que entre a nuestras vidas y qué no vamos a permitir. Y usted va a encontrar en el libro de Daniel un capítulo donde se habla de cómo el rey Nabucodonosor ordena a que Daniel y sus secuaces sean alimentados con el mismo alimento del rey y que lean también la literatura de los caldeos, lo cual Daniel propone al carcelero o al general de Nabucodonosor, quien se le asignó la tarea de supervisar sobre ello, le da una recomendación: danos mejor verduras y vas a ver qué bien nos va a hacer y vamos a servir al rey, no hay problema con eso. Claro, pues esto porque Daniel, quien es parte del pueblo de Israel, sabe que la ley divina prohíbe comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y en el mundo de Daniel, los reyes y las poblaciones antiguas, no solamente el rey, sino la sociedad en general, entendían que cada vez que se iba a sacrificar un animal, este animal debía ser dedicado al Dios que ellos servían. Por consiguiente, ya ese animal se había consagrado para esa deidad y se consideraba un alimento inmundo, aunque fuera alimento permitido para el pueblo de Israel, dado sus leyes divinas. Es un asunto cultural que debe conocerse. Y este texto, Daniel, sienta el precedente para entonces el judío poder leer la literatura de los pueblos que una vez los conquistaron, como el babilonio, los medios y los persas, luego los griegos, y luego van a entrar también los romanos en escena, más adelante en la historia. Leer esa literatura, pero no adoptar como parte de su cultura las tradiciones que estos tenían. Y ponemos entre comillas porque hay ciertas cosas que en el mundo rabínico usted va a encontrar que son prácticas que hacían en el mundo romano. Pero eso sería tema para otro momento. Los griegos teniendo este pensamiento con respecto al logos, usted va a encontrar que luego en la literatura de Filón de Alejandría, que es uno de los judíos helenos más famosos porque tenemos escritos de él, bastante escritos de él, hablando del concepto del logos como si una manifestación divina del Creador y el principio universal que lo controla todo. De esto va a haber una gran similitud entre la idea de la sabiduría como un agente divino de Dios y el concepto del logos. Y a partir de entonces comienza en la historia judía a desarrollarse otra serie de conceptos e ideas que luego usted va a encontrar en lo que se conoce como la Kabbalah. La gente le tiene miedo a la palabra Kabbalah porque piensa que eso es brujería o ocultismo. De ninguna manera. La palabra Kabbalah viene de la raíz lekabel. Lekabel significa recibir. Y esto porque las enseñanzas de la Kabbalah vienen de una enseñanza de un maestro que ha sido iniciado en el conocimiento de la sabiduría interna de la Torá por un maestro que le enseñó. Esa es la forma y el modelo del antiguo Israel hasta el día de hoy. Eh, Cuando uno habla de la Kabbalah, la gente siempre lo asocia con esos movimientos esotéricos modernos de nueva era y de los artistas que están practicando eso que se llama Kabbalah, pero realmente cuando vamos a la Kabbalah judía específicamente, nada de eso que usted vea afuera tiene que ver con ello. El hecho de que unas personas o un grupo de personas adopte un título o un nombre para identificarse y adopte ciertas prácticas del mundo judío no significa que el mundo judío en esencia es todo así. Y los cabalistas, que eran, como decir, los científicos del mundo judío, eran los hombres que estudiaban las dimensiones en dimensión interior de la Torá, miraban la creación, observaban la creación y hacían análisis eh,
dirigidos por la sabiduría divina, son los que empiezan a establecer la idea de que sí es cierto, hay unas leyes universales que gobiernan la existencia. La Torá habla de estas leyes universales porque la sabiduría de Dios está escondida en la ley. Moisés habló de la sabiduría de Dios, habló de los parsufim, los rostros de Dios. Y cuando hablamos de los parsufim, los rostros de Dios, estamos hablando de las diversas manifestaciones divinas en toda la creación. Los cabalistas luego van a decir los diferentes nombres que tú ves que en la Torah de Moisés se hablan: el Shaddai, Elohim, El, Elión, Sebaot, Adonai, el nombre sagrado, Yud-Hei, Bab-Hei. Todos estos nombres representan aspectos revelados del Creador y la interacción de estos aspectos revelados del Creador, los parsufim, los rostros, con relación a la Torah. Esto es bien importante porque obviamente le di un poquito para adelante al tiempo, pero si regreso para atrás al tiempo del segundo templo y regreso al concepto del Logos, usted va a encontrar que el Evangelio de Juan va a presentar a Jesús como la manifestación de ese concepto. Pero eso no significa que literalmente Jesús existía en la forma del Logos, o existía en la forma del Verbo, o existía en la forma de la sabiduría. Porque imagínese usted cómo podríamos entonces identificar a Jesús como la sabiduría. Cómo de una forma racional. Y escuche bien esto. El mundo griego era un mundo donde la sabiduría más grande era la razón. La persona que tuviera la capacidad de razonar se consideraba una persona sabia. Y Pablo no estaba ajeno a esto. Pablo está escribiéndole a un grupo de gentiles en Roma y le dice a ellos: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, de aroma agradable, que es vuestro servicio racional. Trabajad con la renovación de la mente. Pablo va a hablarle a estos gentiles desde el punto de vista del pensamiento que ellos tienen, ideas judías. Pablo está diciendo: el mejor sacrificio que tú le puedes ofrecer al Creador es una vida de conducta racional, una vida que utiliza la mente, que no se deja llevar por los deseos de la carne, por los impulsos que se manifiestan en la carne, y este es el lenguaje paulino. Por consiguiente, cuando tú lees el Evangelio de Juan, tú debes leer una alegoría. ¿Por qué? Porque los griegos hablaban en alegoría. Incluso Pablo en una de sus cartas va a decir: los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el Evangelio de Juan, parece ser que a la audiencia a quien él está dirigiendo este Evangelio, se está haciendo un gran énfasis en Jesús como la manifestación más alta del conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero no está hablando en sentido literal. ¿Por qué sabemos que no está hablando en sentido literal? Porque cuando usted lee el Evangelio, usted va a encontrar una audiencia que no entiende a Jesús. Que Yeshua habla y nadie lo entiende. Hasta sus propios discípulos en un momento dicen: estás hablando en alegoría, y de repente dicen: ahora estás hablando con claridad. Jesús se va a encontrar hasta con un maestro de la ley, llamado Nacdimón, sí, aquel que usted conoce como Nicodemo. Y tiene una conversación con él, y hasta el mismo maestro de la ley no entiende lo que él está diciendo. Claramente el autor está enviando un mensaje. Está, está tratando de guiar al lector a comprender que él está enseñando algo. No le voy a poner el título ahora a eso, a identificarlo, a la audiencia que lo está leyendo, pero a su vez está presentando al Mesías como la sabiduría de Dios revelada. Claro, le va a insertar la experiencia personal que tuvo, lo que vivió, la traición, la muerte injusta, la resurrección y el eventual ascenso de él a la diestra de Dios. Pero cabe señalar, y es importante mencionar, que el Evangelio, cuando lo lees, tienes que ser muy cuidadoso en qué estás leyendo y cómo lo estás entendiendo. Porque el autor tiene una agenda detrás de él, y con ello está encerrado en los conceptos griegos que se conocían en ese tiempo. Por eso es que algunos historiadores dicen que Juan escribió su Evangelio desde Éfeso. Y Éfeso era una comunidad de gentil, de pensamiento conceptual griego,
que está conociendo al Dios de Israel, está conociendo al Mesías y detrás de su pensamiento conceptual, pues hay también una influencia que el autor necesita tener en cuenta a la hora de transmitir. Cada evangelio tiene su audiencia, tiene su agenda y tiene su razón de ser. Por eso es que cuando tratamos de coger los cuatro evangelios y unificarlos y hacer la historia de Jesús en orden cronológico utilizando los cuatro evangelios, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar evidencia que un evangelio va a decir que Jesús dijo esto en un lugar y cuando lees el otro evangelio en ese mismo lugar, en ese mismo suceso, Jesús parece decir otra cosa. Y esto porque cada uno está escribiendo desde el punto de vista de lo que entendió según sucedió, a diferencia de Juan que va a introducir otras cosas adicionales. La literatura libre era algo común en el mundo del Segundo Templo. La utilización de personas importantes en la historia de Israel para darle algún sentido de valor y autoridad al documento era algo también común en el mundo del Segundo Templo. Lo importante no era en aquellos, con lo que respecta a aquellos documentos, lo importante no era quién es el autor, sino cuál es el mensaje que está transmitiendo el autor. Y por eso es que cuando usted tiene conocimiento de este trasfondo del mundo del Segundo Templo, usted va a leer un Nuevo Testamento completamente diferente. Usted va a ver un libro que usted siempre estuvo delante suyo y nunca y no lo había percibido. Un ejemplo de esto, usted lo va a encontrar en el Evangelio mismo de Juan. Usted va a encontrar que el autor del Evangelio de Juan está haciendo una aclaración de lo que significa a Mesías. Usted lee el versículo 42 del capítulo 1, dice, perdón, sí, 41 dice, este lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Claramente, el autor del documento está explicándole a la audiencia qué significa esa palabra. Porque si la audiencia ya supiera qué significa esa palabra, no habría necesidad de explicar que Mesías significa ungido. Vas también al capítulo 20, versículo 30, y parece como el autor tratando de explicar el propósito del libro. Dice él, hizo además Yeshua o Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. Bien interesante, parece hacer como un midrash al principio, como una explicación alegórica en el comienzo del libro y comienza a presentar a Jesús como el Mesías de Dios. ¿Qué relación tiene el Mesías de Dios con el concepto del Logos? Para poder entender eso, usted tiene que entender el pensamiento de unos grupos judíos del mundo del Segundo Templo con respecto a la aparición del Mesías. Algunos grupos decían que el Mesías cuando venga va a restaurar todo el reino de Israel, va a destruir a todos los enemigos de Dios y va a traer la paz del mundo. Algo que es cierto, se encuentran los profetas. Pero había unos grupos de judíos que decían que no solamente el Mesías iba a hacer eso, el Mesías iba a restaurar la creación, el Mesías iba a traer el mundo a la perfección divina que el Creador demanda para que su presencia esté morando en medio de ello, sino que también el Mesías sería el puente del máximo conocimiento de Dios. Esta idea sale del texto del capítulo 11 de Isaías, que dice, porque como las aguas colman el mar, así estará la tierra llena del conocimiento de Dios. Entonces, si la tierra estará llena del conocimiento de Dios, tiene que haber un agente de parte de Dios que dé a conocer ese conocimiento de Dios. Y usted va a encontrar que en el Evangelio de Juan va a usted encontrar el texto que dice en algún momento, cuando ustedes estén listos, y estoy parafraseando, yo le hablaré abiertamente acerca del Padre. Esta expresión de Jesús es importantísima porque guarda una perfecta relación entre esa idea de el logos como la revelación
del Dios invisible, y eso es un concepto que luego explicaremos, y Jesús como la manifestación de ese logos, o sea, de esa sabiduría de Dios que conoce acerca de Dios y nadie más sabe de Dios como Él sabe. Bueno, se me ha acabado el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio, espero estar con ustedes la semana próxima en este programa El Camino de Dios. De mi parte, les deseo una excelente semana. Shalom.